Seguimos aquí trayendo la mañanera de Ano por este canal de YouTube del Altar de la Cruz. No se les olvide darnos un like, bajo la campanita, suscríbanse. Vamos con la siguiente pregunta. Sí, 4. Gracias. Buenos días, presidente. Buenos días, secretarios. Empezaría preguntándole, aprovechando que está el canciller Marcelo Ebrard. Hace algunas semanas entrevistamos a un coronel retirado en Estados Unidos sobre el tema de esta demanda que interpuso México por el asunto de las armas. Mencionaban que es un asunto que no tuvo eco en Estados Unidos y que no va a pasar absolutamente nada. Entonces, preguntarle qué es lo que ha pasado. De hecho, la semana pasada se habló de una actualización sobre esta demanda y pues en qué situación está actualmente. Bueno, muchas gracias. Difiero del comentario que refieres, porque es la primera vez que se admite en corte una demanda promovida por un gobierno, en este caso distinto al de Estados Unidos, un gobierno extranjero en Estados Unidos, respecto a la industria de armas. Todas las demandas anteriores, hasta donde tengo conocimiento, han sido internas, domésticas. Bueno, ¿qué ha pasado con esta demanda y en qué consiste? Es una demanda presentada por México contra 11 compañías de armas en la Corte de Massachusetts. Fue presentada el día 4 de agosto del 2021. ¿Qué es lo que México reclama en esa demanda? Que las prácticas de fabricación, distribución, publicidad y venta de estas empresas favorecen el tráfico y el uso de armas en México vinculado a la violencia. El argumento de las compañías es, bueno, pues yo vendo un arma y no es mi responsabilidad qué haces con el arma. Lo que no dicen, y sí lo decimos nosotros en nuestra demanda, es que están generando armas incluso que saben que están destinadas al mercado vinculado al narcotráfico y a la violencia en México, por el tipo de arma. Bueno, imitan hasta color marfil o características similares a las armas detenidas cuando se actúan contra esos grupos delincuenciales. Es decir, ellos saben que va dirigido a ese grupo. También están financiando videojuegos, para fomentar la expansión del consumo de armas con los jóvenes, para quitarle la dimensión humana, lo que significa agredir a otra persona con un arma y convertirlo en una especie de competencia, con armas especialmente diseñadas para ello. Bueno, entonces, las empresas las estamos responsabilizando por negligencia, es el concepto que se usa en la ley norteamericana y ya fue admitido por la Corte. ¿En qué vamos? El día 31 de enero es la fecha que nos dio la Corte para responder a estos argumentos que brevemente he descrito de la industria, porque la industria se reunieron todos entre sí, en vez de tener 11 respuestas vamos a tener una sola. ¿Qué se dice en esa? Lo que acabo de señalar, que pues es México el responsable, ellos no tienen ninguna responsabilidad. Bueno, el 31 de enero les vamos a contestar y luego ellos tienen hasta el 28 de febrero para respondernos de nueva cuenta y entonces ya la Corte puede tomar una determinación y en caso de que sea positiva para nosotros, pues puede eso significar que nos vayamos a una apelación. Ahora, ¿a qué queremos llegar con todo esto? A ver, hay un principio. La disponibilidad de armas en México, enorme, tiene como origen primordial las prácticas negligentes y el tráfico ilícito de armas proveniente de los Estados Unidos en 70%. Lógico, porque tenemos una frontera de 3,000 kilómetros. Si nosotros no reducimos la disponibilidad de armas, es casi impensable, imposible, reducir la violencia. Eso está demostrado en todo el mundo. A mayor disponibilidad de armas, vas a tener mayor número de homicidios y más violencia, es lógico. Más personas con armas. Ahí están todos los casos muy lamentables que hemos visto en Estados Unidos respecto a lo que ha ocurrido en escuelas, centros comerciales. Recordarán ustedes el caso de El Paso, Texas, en ese caso en contra de mexicanas y mexicanos que perdieron la vida ahí, con un solo individuo que tenía 17 armas en su vehículo. Fue a comprar 17 armas y nadie le preguntó nada. Se dirá, bueno, es que esa es la ley en Estados Unidos. Bueno, de acuerdo, pero esa facilidad de acceso a las armas
esa negligencia de la industria que promueve armas que son claramente destinadas a actividades ilícitas o criminales, eso nos está afectando y por eso la demanda se instauró en los Estados Unidos. ¿A qué queremos llegar? A que se les ordene modificar esas prácticas. ¿Por qué? Por lo que ya expliqué, porque genera violencia en nuestro país. Pensemos en todas las armas que hay en los asaltos, no solo las Barrett contra las fuerzas de seguridad del país, sino los asaltos en la calle. Alguien dice, bueno, es que son armas ligeras. Bueno, ¿ligeras en qué sentido? Ligeras, si te disparan con un arma de esas te pueden matar. ¿Ligeras para quién? Entonces estamos totalmente en contra de las armas, en contra de esa disponibilidad, en contra de esa fabricación de armas que va dirigida a los jóvenes, que va dirigida a promover la violencia solo por un negocio. Y esta demanda la vamos a ganar. Es más, el supuesto de la industria era que no le iba a admitir la Corte, y la Corte la admitió. Claro, siempre tienes un riesgo jurídico en cualquier caso, en cualquier juicio, pero los argumentos que México está presentando son argumentos que yo creo que tienen sin lugar a dudas la simpatía de la mayoría de la población por lo que estamos viviendo en términos de violencia. Me refiero a México, pero también a Estados Unidos. Por último, también se presentó esto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por indicaciones del presidente, y varios países ya nos han hecho saber su simpatía y que van a respaldar la posición de México respecto a el tráfico ilícito de armas denominadas ligeras, que en realidad son las responsables del mayor número de homicidios en el mundo, y que por decirles ligeras, tienen una especie de carta de naturalidad para que no sea un tema. Entonces no son ligeras, son armas que quitan la vida, y por esa razón debe impedirse ese tráfico ilícito. Entonces esa es la situación en la que estamos. Muchas gracias. Presidente, en un segundo tema, y perdón, no me presenté, me llamé el de Mexico News y sin censura, está el de las UMAS. Con el incremento al salario mínimo 2022, aquellas personas que están pensionadas y que obviamente se calcula bajo las UMAS han cuestionado el por qué ellos no se les ha incrementado, pues, si vale la pena tener la UMA, e incluso si se ha planteado incrementar el valor de la UMA para que pueda subir su pensión. ¿Qué se ha hablado sobre el tema? ¿Se ha planteado algo al respecto, presidente? Se está haciendo un análisis sobre eso. Lo de las UMAS se creó para que los incrementos no se indexaran o no se vincularan al incremento del salario mínimo. Entonces esto, entre otras cosas, se usaba también de excusa para no aumentar el salario mínimo. Se decía, si la pensión va vinculada al salario mínimo, no vamos a aumentar el salario mínimo como ha aumentado en los últimos tiempos, porque nos significaría, no solo para el sector privado, sino para las pensiones públicas, incrementos que no se podrían soportar en lo financiero. ¿Qué sucedió? Bueno, son dos tiempos, ¿no? Dos momentos. Primero, durante todo el periodo neoliberal, el argumento central era que el aumento al salario mínimo ocasionaba inflación. Así engañaron. Luego se crearon las UMAS y de todas maneras no aumentó el salario. Ese es el otro momento. Por eso nosotros estamos buscando mecanismos de incremento de pensiones, como lo que estamos haciendo con el aumento al doble de la pensión a adultos mayores, para compensar y que no se detenga el incremento al salario mínimo. Pero estamos haciendo también la revisión
sobre las sumas. Lo estamos haciendo. ¿Se tiene pensado alguna fecha como para decir ya para estas fechas podríamos entregar un análisis? Sí, vamos a informar. Lo primero que hicimos fue aumentar al doble la pensión y es universal. Sean jubilados, pensionados o no, es a todos, es para mayores de 65 años y creo que esto va a ayudar, compensa, pero al mismo tiempo no limita la posibilidad de que se incremente el salario mínimo. Gracias, presidente. En otro tema, en Jalisco se está llevando a cabo la consulta para el pacto fiscal, para ver si la gente quiere un nuevo pacto fiscal. Nosotros hemos recibido y hemos visto en redes sociales algunas denuncias en donde algunos maestros y en escuelas están citando a los padres de familia para juntas sin explicarles para qué, y cuando llegan pues les dicen que es para hablar sobre el pacto fiscal. Han algunos maestros incluso ofrecido puntos extra a los alumnos de aquellos padres que comprueben que participaron en esta consulta por el pacto fiscal. En tiempos en donde la democracia directa, presidente, se está haciendo cada vez más frecuente, ¿qué mención podría hacer usted? ¿Esto sería válido que las escuelas privadas y escuelas públicas condicionaran a los padres a través de puntos extras, para sus hijos si participan en una consulta por el pacto fiscal o no, o que citen a los padres a punta de engaños para que vayan a hablar sobre el pacto fiscal, que ha generado incluso mucha molestia, e incluso, vaya, hasta las iglesias están pidiéndole a los padres que participen en esta consulta? ¿Considera que eso entra dentro de este ejercicio de democracia directa como se está promoviendo en México? Yo creo que no perjudica, ¿no? Yo creo que cualquier iniciativa que signifique participación de los ciudadanos es buena, es conveniente. Lo que se tiene que informar es que una modificación al pacto fiscal pasa por una reforma constitucional y que va a modificar el actual esquema de distribución de fondos federales. Y tienen que estar de acuerdo pues todas las entidades federativas. Ya no es nada más una entidad, o 2 o 10, porque se supone que si se busca un cambio en la ley de coordinación fiscal es para que la entidad o el Estado que está promoviendo este cambio reciba más, pero eso va a significar que otros estados reciban menos, o que la federación tenga menos presupuesto y los estados más presupuesto. Entonces no es un asunto sencillo, se requiere de un acuerdo no solo de una entidad federativa. No es yo estoy a favor del pacto o del cambio del pacto federal. Sí, pues sí, es un estado, pero no te vas a independizar, no puedes hacerlo. Para que haya un cambio en el pacto federal se requiere de la participación de todos. Antes fue un acuerdo de todos los
gobernadores, cuando surge en la época de López Portillo el marco legal vigente para la distribución de participaciones federales, y firman todos los gobernadores, y así surge y se modifica creo que en 2 ocasiones, y lo mismo, todos están de acuerdo en la fórmula de distribución. Entonces, ahora tendría que ser igual, todos tendrían que estar de acuerdo. De todas maneras, el que estos temas se traten y además que participe la gente de un estado no está mal. Hay que ejercer la democracia y hacer valer la democracia participativa. Y por último, presidente, es el último tema. Con respecto al informe que se dio ayer sobre seguridad, se avanzó y se dio cuenta de cómo ha trabajado el gobierno federal en desarticular algunas bandas, hablemos por ejemplo de secuestradores. Este es un tema que lamentablemente durante la administración de Felipe Calderón particularmente, y también en la administración de Enrique Peña Nieto, particularmente el delito de secuestro fue uno de los delitos que más se fabricó. Con el esquema, con el sistema penal pasado, solamente bastaba con que declararan y que firmaran esta declaración y ya, sin tener mayor prueba, sin tener evidencia, estaban sentenciando personas. Hemos recibido de forma constante denuncias y cartas en donde le piden ayuda, pero lamentablemente sabemos que este es un tema que no puede resolver el Poder Ejecutivo porque es algo que le compete al Poder Judicial. Con respecto a esto, nos han sugerido algunos presos que se pudieran crear algunos grupos de supervisión con expertos en donde se revisaran las violaciones a los derechos humanos y que se les pudiera atender a través de estos grupos para darles asesoría y ver de qué forma pueden salir sus casos. El Instituto Federal de Defensoría Pública nos ha mencionado que ya han interpuesto cerca de 3,000 denuncias y que es la Fiscalía, son las fiscalías las que están entorpeciendo un poco el caso porque todavía no se termina de erradicar las malas prácticas ni la corrupción que existe ahí dentro. ¿Existe la posibilidad, presidente, de crear un grupo que pudiera atender casos como este, que no pueden salir por decreto y que tampoco pueden salir por amnistía por el tipo de delito, pero que se le pueda dar algún tipo de salida a personas que están acusadas por secuestro y que son inocentes, que fueron torturados y que firmaron por tortura y que ahí los tienen en prisión y que prácticamente están entre la espada y la pared? Vamos a pedirle a Alejandro Encinas que nos dé una respuesta. Él va a informar pasado mañana aquí sobre derechos humanos, sobre todo lo que se ha llevado a cabo. Va a informar a Alejandro Encinas el jueves. Y si te parece, va a tener tiempo como para responder. El propósito es no tener gente inocente en las cárceles, ¿no? Es una gran injusticia, ¿no? Y desterrar esas prácticas nefastas, ¿no?, de tortura, ¿no?, que se aplicaban. Todo eso que realmente era lamentable. Todavía no solo es este asunto del señor Vallarta, hay muchísimos. Yo recuerdo que ya no me quiero meter mucho con ellos porque se enojan, pero luego pontifican, o sea, como si tuviesen mucha autoridad moral. Recuerdo el caso de la niña que
inventaron cuando el temblor. No. Frida Sofía, sí, ¿ya? Con los medios. ¿Sí? Imagínense ese montaje. Y tenían sometida a una institución, a la Secretaría de Marina. ¿Sí? Para manejarlo como un espectáculo y tener rating con un poder total para que una secretaría estuviese apoyando ese montaje, inventar el nombre de la niña, un conductor de televisión que ya no voy a mencionar, cuyo nombre es mejor olvidar, afortunadamente un almirante en contra de las órdenes superiores, pero con mucha dignidad, dijo: esto es una farsa, no existe, no está la niña. Y entonces se genera una polémica y tienen que ofrecer disculpas los almirantes, los obligan, casi les dieron un guión. Así era. Entonces, nosotros no queremos eso. Nada de montajes, mucho menos tortura o asesinatos, rematar a heridos en enfrentamientos. Es muy importante que en 3 años, como se informó ayer, solo 2 recomendaciones de derechos humanos a las Fuerzas Armadas. Y ahí están los índices de letalidad en enfrentamientos. A ver, ¿por qué no lo pones? Porque hablan de que estamos militarizando, ¿sí?, al país, nuestros adversarios. Miren esto. Esto es Calderón, para ser claros. Fallecidos. Estos son heridos y detenidos. O sea, más fallecidos en enfrentamiento que heridos y detenidos. ¿Qué pasaba? ¿Por qué más fallecidos que heridos y detenidos en enfrentamientos? ¿Por qué? Los remataban. Aquí estamos nosotros. Aquí hemos estado. De aquí.
heridos y detenidos, y estos fallecidos en enfrentamientos con Fuerzas Armadas. No somos iguales y les molesta mucho, pero ahí están las pruebas. Entonces, sí, porque es creíble, ¿sí? No se puede generalizar que en todos los casos, ¿no?, hubo tortura y que por eso están detenidos, pero sí hay casos que deben de revisarse y donde está demostrada la tortura hay que darles libertad, buscar la forma, como lo que tú estás planteando, y sí tiene que haber un mecanismo para eso. Tómala, Calderón.